la parte suroriental del mundo, desde China e India, llegó a Costa Rica una planta sin la cual hoy no podríamos disfrutar de comidas tan tradicionales y tan cotidianas como el agua dulce, las cajetas y los licores. Con el propósito de conocer la caña de azúcar, hemos preparado este material, en el cual mostraremos las principales características de la caña, la preparación del terreno y los cuidados que hay que tener para que el cultivo se desarrolle adecuadamente. La especie de caña conocida como Saccharum officinarum, que actualmente se cultiva en nuestro país, fue una planta importante en la dieta de las civilizaciones primitivas alrededor de 3000 años antes de Cristo. La referencia más antigua que existe de esta planta es en la India, en el siglo IV antes de Cristo. Los antiguos pobladores la empleaban para mascar y para ingerir su jugo. Se dice que los portugueses introdujeron esta planta en Brasil en el año de 1500, y se presume que a Costa Rica la trajo Pedro Arias Dávila en uno de sus viajes allá por 1530. De la isla que hoy conocemos como República Dominicana, la caña de azúcar se extendió por Cuba, Puerto Rico, México y demás países del continente. Los primeros informes de mediados del siglo XVI indican la existencia de pequeños trapiches en nuestro país, es decir, la producción de dulce se inició desde la colonia. Era obtenido por medio de máquinas rústicas movidas por bueyes. A finales del siglo XIX, la actividad comenzó a tecnificarse y en los últimos años de este siglo ya habían sido instalados varios ingenios en el país. Antes de 1940, la agricultura era bastante rudimentaria. El terreno se preparaba en forma manual, utilizando como fuerza motriz la proporcionada por la yunta de bueyes. No se usaron productos químicos en la fertilización ni para el control de malezas o plagas. Sin embargo, desde su llegada a Costa Rica hasta nuestros días, la producción y comercialización de este producto ha evolucionado en forma acelerada. Conocer la morfología y fisiología de cualquier planta es fundamental para poder cultivarla adecuadamente. La caña está constituida por raíces, tallos, hojas y flores. El tallo es el órgano de mayor importancia económica de la caña, ya que en él se almacenan carbohidratos en forma de sacarosa y se obtienen otros productos derivados, tales como la melaza, el bagazo y la cachaza. El tallo se forma en el momento en que germinan las yemas. De un tallo primario surgen yemas que producen nuevos brotes denominados tallos secundarios, que a su vez originan tallos terciarios y así sucesivamente. Esto es lo que se denomina macollamiento. Los tallos poseen diferentes hábitos de crecimiento. Lo ideal es que crezcan en forma erecta, porque se facilita mucho la operación de cosecha, en especial cuando se realiza en forma mecánica. La raíz proporciona anclaje a la planta. Es el órgano por el cual ella absorbe agua y sales minerales y almacena materiales de reserva. Existen dos tipos de raíces: las primordiales, que se originan a partir de los primordios radicales, y las permanentes, que son aquellas que sustituyen las iniciales. Cuando las raíces envejecen, se tornan oscuras y pierden funcionalidad, hasta que mueren. Posteriormente, cuando se realiza la labor de cosecha, los brotes nuevos producen raíces nuevas, que permiten a la planta iniciar un nuevo ciclo de vida. La hoja de la caña es un órgano especializado, cuya principal función es la de llevar a cabo la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual los cloroplastos convierten la energía lumínica en energía química. El área foliar puede llegar a ser 12 y hasta 80 veces más que el área ocupada por la planta, y de ello va a depender una mayor o menor eficiencia fotosintética. La inflorescencia es una panícula abierta, cuya forma, color, tamaño y ramificación dependen de la variedad.
Está compuesta por un eje principal, que a su vez se divide en ejes secundarios y terciarios. La formación de la flor en la caña tiene aspectos beneficiosos y negativos. La principal ventaja es que constituye una fuente de material para trabajar en el mejoramiento genético. La desventaja desde el punto de vista agronómico es la paralización del crecimiento, muchas veces asociado con la formación de corcho. En Costa Rica el cultivo de la caña de azúcar se divide en 5 zonas. La región Pacífico Seco, que incluye Guanacaste y Punta Arenas. La región Atlántica Norte, es decir, San Carlos de Alajuela. La región Valle Central Occidental en los cantones de Grecia, San Ramón, Atenas, Sarchí y Ojo de Agua. La región Atlántica Este, o lo que conocemos como Turrialba, y la región Sur, o sea, San Isidro de El General. Fuera de nuestro país, la caña de azúcar se cultiva en diversos climas y en más de 100 países. A pesar de ser una planta tropical, se siembra también en zonas subtropicales. Su distribución se encuentra entre los 38 grados de latitud norte y los 32 grados de latitud sur. La temperatura óptima para la germinación de las yemas se ubica entre los 27 y 33 centígrados. A valores de 20 centígrados el crecimiento disminuye notoriamente y si la temperatura disminuye más, el crecimiento prácticamente se paraliza. El suministro de agua, ya sea en forma natural o mediante el riego, es necesario durante todo el tiempo del crecimiento. En promedio, se requieren de 1.200 a 1.500 milímetros anuales. La radiación solar es la principal fuente de energía de la vegetación. La caña de azúcar pertenece al grupo de plantas que posee un sistema fotosintético capaz de emplear la energía solar de manera eficiente. El viento, dependiendo de la velocidad, daña el follaje, aumenta la evapotranspiración, reduce el crecimiento, causa la ruptura de los tallos e inclusive puede arrancar las cepas desde la base. La caña se desarrolla mejor en suelos que posean una textura franco-arcillosa, franco-arenosa o limosa, con buena estructura y capacidad de retención de humedad, pero a la vez fiables, con un horizonte profundo y sin problemas de salinidad. En general, para nuestras condiciones, la cosecha se lleva a cabo entre los 11 y los 13 meses en zonas calientes, mientras que en otros lugares más frescos se hace entre los 16 y los 18 meses. El mejoramiento genético busca obtener elementos de mayor rendimiento en caña y en sacarosa. Consiste en un proceso de hibridación y otro de selección. Mediante la hibridación se busca transferir al nuevo individuo uno o varios caracteres deseables que se encuentran en los progenitores. La selección es un proceso que demanda un tiempo de alrededor de 10 años y los resultados dependen del planeamiento que se haga. En Costa Rica se ha mejorado el rendimiento agrícola e industrial de la caña mediante la introducción de materiales ya seleccionados en lugares como Hawái, Estados Unidos, Barbados, Brasil y Australia. De estas importaciones se han obtenido variedades sobresalientes, que son actualmente la base de la actividad azucarera en el país. Las características que debe poseer una variedad ideal son un elevado potencial agronómico, un elevado contenido de sacarosa, resistencia a plagas y enfermedades, buen macollamiento, un tallo erecto que no floree ni forme corcho y un buen desprendimiento de las hojas. La semilla asexual es el material vegetativo utilizado para la reproducción y para asegurarse una buena plantación comercial debe partirse de la confección del semillero. Lo primero es conocer cuál será la extensión de siembra. Por lo general, para sembrar 1 hectárea de caña se requieren entre 10 y 12 toneladas de semilla. El establecimiento del semillero debe hacerse entre los 7 y los 9 meses
antes de iniciar la siembra comercial. La materia prima debe estar sana, libre de enfermedades y del ataque de plagas. Los tallos no deben ser muy maduros, porque las yemas se endurecen y a veces muestran algún grado de enraizamiento, lo que disminuye el vigor y el porcentaje de germinación. Una práctica que permite obtener material de buena calidad es el establecimiento de semilleros primarios tratados térmicamente. Este proceso consiste en cortar los tallos en trozos de 40 a 60 centímetros de longitud y en secciones con un promedio de 3 o 4 yemas. Con estos troncos se confeccionan rollos que luego se sumergen en agua caliente a 52 centígrados por 2 horas. Es un procedimiento que permite reducir los niveles de agentes patógenos y ayuda para que la variedad exprese su potencial genético. La vida útil de una plantación oscila alrededor de los 5 años y en ocasiones más. Por lo tanto, es aconsejable que la plantación cuente con las mejores condiciones para su desarrollo. La preparación del terreno consiste en llevar a cabo una secuencia de labores con el objetivo de proporcionarle a la semilla una adecuada condición para su germinación, enraizamiento y absorción de agua y nutrimentos, así como para que retoñe adecuadamente en los años siguientes. Si el área es nueva, deben eliminarse árboles, troncos, piedras o cualquier otro tipo de obstáculo. Luego se nivela el terreno. La nivelación se hace para proporcionar mayor eficiencia en el uso y distribución del agua de riego, facilitar el drenaje y evitar los encharcamientos, mejorar la germinación y hacer eficientes las labores de cultivo. En la actualidad, gracias al desarrollo tecnológico, se ha facilitado esta labor mediante la nivelación por medio del rayo láser. El sistema permite verificar el declive del terreno a medida que se desplaza el equipo de nivelación, sea por medio de la trailla, la rufa, la motoniveladora o con otros equipos que se emplean para este fin. No es conveniente nivelar en suelos poco profundos, debido a que el horizonte más fértil puede ser removido y quedar expuestos estratos de menor fertilidad. Una vez concluida la nivelación, se procede a subsolar. Esta labor se hace con la finalidad de eliminar las capas compactas e impermeables mediante la fragmentación. Subsolar el terreno mejora la aireación y la infiltración del agua de lluvia es más rápida. También reduce la erosión y mejora el drenaje interno. Dependiendo del tipo de suelo y de la condición en que haya quedado después de finalizada la labor de subsolado, se procede a arar, ya sea con arado de discos, de vertedera o con rastra rompedora. Luego, la rastra fina elimina los terrones grandes y los convierte en partículas de menor tamaño. Por lo general, la separación entre los surcos oscila entre 1,30 y 1,80 metros, dependiendo de las condiciones del clima y las características edáficas de la zona, la variedad, la fertilidad del suelo y las prácticas de cultivo. En la actualidad se están desarrollando técnicas para realizar la siembra completamente mecanizada, con equipos que surquean, colocan el fertilizante, la semilla, aplican fungicidas y tapan. Colocados el fertilizante, el insecticida si fuera necesario, y la semilla, se procede a tapar lo antes posible con una capa de tierra de 3 a 5 centímetros para que no se deshidrate. Por cada metro lineal de surco debe quedar entre 10 y 12 yemas en buen estado. Durante la época lluviosa no se debe tapar demasiado la semilla porque tarda mucho tiempo en emerger y puede disminuir el porcentaje de germinación. En cambio, durante el verano, debido a la rápida desecación del suelo, se puede cubrir un poco más. La tapa manual es más lenta y costosa que la mecánica, pero asegura una buena cobertura de la semilla. La tapa mecánica es más rápida y barata, y con una buena supervisión se garantiza la adecuada cobertura y la pronta germinación. La labranza mínima, al igual que en otros cultivos,
tiene como finalidad utilizar el menor número de operaciones mecánicas dentro del campo. Esto proporciona una serie de ventajas como lo son un menor tránsito de la maquinaria dentro del terreno, mejor conservación del suelo, mayor proporción de materia orgánica y, lo más importante, un costo de siembra menor y, en ocasiones, un aumento en el rendimiento. Este sistema es utilizado en aquellas áreas donde se siembra por primera vez o donde se hacen renovaciones que no requieran mejoras mayores en la infraestructura de los campos. Después de la siembra, una vez que la caña ha germinado o cuando recién se ha cosechado, es necesario efectuar una serie de prácticas de manera planificada para que la plantación se desarrolle satisfactoriamente. La remanga y quema se hacen para facilitar la brotación de los nuevos retoños y la realización de las demás labores de cultivo. Por lo general, la práctica se realiza durante la primera semana posterior a la cosecha. En algunas oportunidades el material se deja como cobertura en los entresurcos para evitar el desarrollo de malezas e incorporar materia orgánica al suelo. El escarificado tiene como finalidad descompactar los primeros 30 a 40 centímetros del suelo, podar las raíces viejas y muertas y estimular su formación, recortar los bordes del surco, favorecer la aireación y mejorar la eficiencia del riego. La aporca consiste en apartar tierra del entresurco para colocarla en el surco de siembra y formar el lomillo. La desaporca consiste en tomar suelo del lomo mediante equipos mecánicos y colocarlo en el entresurco para el combate de malezas. Las malezas son plantas que interfieren en el desarrollo normal del cultivo e inciden en forma adversa en el rendimiento. El período crítico de competencia de las malezas con la caña de azúcar es el momento en el que la planta está creciendo. Este período concluye cuando se logra que la caña alcance una altura de alrededor de los 90 centímetros y los tallos posean entre 8 y 12 hojas. Entre los daños más importantes que ocasionan el efecto alelopático, es decir, las sustancias producidas por las malas hierbas y la competencia con el cultivo por agua, luz y nutrimentos, se pueden citar la disminución de la población de los tallos, la reducción en el rendimiento, dificultades en el momento de cosechar e incremento del porcentaje de materia extraña durante la cosecha. El combate de las malas hierbas debe concebirse de manera integral, debido a que no existe por sí solo un método que sea totalmente efectivo. Lo recomendable es combinar la ejecución de algunas prácticas de cultivo con las labores mecánicas, el uso de agroquímicos y algunos métodos biológicos. Hay que evitar la aplicación de herbicidas cuando la caña posea las primeras 2 a 3 hojas o durante el inicio del macollamiento, en especial si las variedades son susceptibles. El cultivo de la caña de azúcar responde satisfactoriamente a la fertilización, pero esta práctica debe realizarse con base en un estudio previo de las necesidades particulares de cada región e incluso de las variaciones dentro de una misma plantación. La aplicación del insecticida en la siembra deberá hacerse si verdaderamente se justifica tomando en cuenta la plaga que se desea combatir. Es aconsejable colocar el abono entre el mes y medio y los 4 meses de edad. La absorción de los elementos ocurre con mayor intensidad durante los primeros meses de crecimiento. En las zonas donde esta labor se efectúa mecánicamente, la última fertilización debe hacerse cuando la plantación presenta una altura que permita el paso de las abonadoras. Colocar el fertilizante en el lugar y en el momento propicio para que el sistema radical lo absorba y la planta lo aproveche mejor es muy importante. Lo aconsejable es ponerlo en ambos lados del surco a una distancia de 15 centímetros de la cepa y a una profundidad de 5 centímetros.
La caña de azúcar, al igual que otros vegetales, requiere de agua para llevar a cabo sus funciones vitales. Los sistemas de riego más utilizados en el cultivo de la caña en Costa Rica son la gravedad por medio de surcos, la aspersión y más recientemente el goteo. Los requerimientos del líquido dependen del estado de desarrollo en que se encuentre la planta. Durante la germinación y emergencia, la cantidad que necesita es poca, pero deben permanecer húmedos los primeros centímetros del suelo. El riego debe efectuarse lo antes posible, preferiblemente en las primeras 24 horas después de la siembra. Esto permite que la semilla no se deseque y no pierda la capacidad de germinar y enraizar, sobre todo las secciones más sensibles. Para producir 1 kilogramo de sacarosa, la caña requiere alrededor de 1.000 kilogramos de agua, y este valor puede aumentar incluso a 2.000 kilogramos. A medida que las raíces profundizan, la frecuencia del riego se reduce, pero los volúmenes aplicados aumentan. Cuando los intervalos son cortos, las raíces se desarrollan superficialmente. Cuando son largos, éstas profundizan más debido a que tienden a dirigirse hacia las zonas de mayor humedad. El exceso de agua es otro de los factores que inciden sensiblemente en la producción de caña de azúcar, en ocasiones más que la falta de humedad. El drenaje tiene como objetivo evacuar el exceso de agua de la superficie y de la zona radical del suelo, con la suficiente prontitud para que no provoque daños irreversibles en las raíces. El drenaje superficial consiste en eliminar el agua estancada, que se localiza en los primeros 20 centímetros de profundidad. Los drenajes internos se construyen para eliminar el agua de exceso que se sitúa en los macroporos del suelo. Este es un sistema muy eficiente, pero con una inversión muy elevada. La caña de azúcar es atacada por muchas plagas. Las más comunes en Costa Rica son el corazón muerto, el taladrador menor de la caña, el barrenador gigante, el fogoto, joboto o abejón de mayo, el picudo, la cigarrita antillana y los roedores. En el pasado, muchas de las medidas para controlar las plagas eran realizadas en forma aislada. Sin embargo, la filosofía moderna considera que la eliminación de las plagas debe efectuarse mediante métodos de control integrado. El control integrado combina, en forma razonable y armónica, una serie de tácticas con el objetivo de reducir el daño que producen las plagas. Las tácticas consisten en el empleo de hospederos genéticamente resistentes, la liberación de depredadores y parásitos endógenos o exóticos, el uso de atrayentes sexuales y repelentes, la modificación del ambiente natural y, en caso necesario, el apropiado uso de plaguicidas químicos. La meta es mantener las plagas a niveles tolerables mediante el empleo de procedimientos que generen beneficios sociales y económicos y que a la vez produzcan un impacto adverso mínimo en el medio ambiente y en la salud pública. Otro de los factores que incide negativamente en el cultivo de la caña son las enfermedades, las cuales alteran el desarrollo normal de la planta. Entre los daños que ocasionan las enfermedades se pueden citar la disminución de la producción, costos de producción más elevados y deterioro de la planta con el transcurso del tiempo. Entre las enfermedades producidas por hongos están el carbón de la caña, la roya, la mancha ocular, la mancha anular, la peca amarilla, el cogollo retorcido y el mal de piña. El raquitismo del retoño, la escaladura foliar y la roya roja son males ocasionados por la presencia de las bacterias en el cultivo. Y el virus del mosaico de la caña de azúcar es producido por el microorganismo del mismo nombre. Es posible emplear algunas medidas con el fin de combatir las enfermedades. Lo más común es utilizar variedades resistentes, aunque también se trata de seleccionar zonas agroecológicas que no favorezcan el desarrollo de las enfermedades,
y se pretende evitar que el mal se establezca en determinada región. La cosecha de los tallos maduros es uno de los aspectos de mayor importancia para alcanzar altos rendimientos en caña y en sacarosa. El aumento en los niveles de sacarosa se produce en la última fase del cultivo, cuando la producción de materia verde se reduce para dar paso a la acumulación de carbohidratos en forma de sacarosa. Es necesario realizar muestreos de madurez para programar y obtener la mayor cantidad de sacarosa posible por tonelada de caña. Existen varios criterios que ayudan a decidir si una determinada área está lista para ser cosechada o no. Estos aspectos son el porcentaje de humedad de los tallos, el contenido de sacarosa y los niveles de azúcares reductores. Lo usual es muestrear 5 puntos fijos del lote, 4 de los vértices y 1 cerca del medio. De cada uno de ellos se toman alrededor de 5 tallos por cepa, o se corta toda una cepa en cada uno de los puntos, de tal manera que las muestras sean representativas del estado en que se encuentra la plantación. Los muestreos comienzan a realizarse 1 o 2 meses antes del inicio de la zafra. Se hacen con cierta periodicidad para construir una curva representativa de la maduración de la sección. Conforme se va acercando el momento de la cosecha, los muestreos se hacen en forma semanal. Los maduradores son productos químicos capaces de interrumpir el desarrollo vegetativo de la planta, inhibiendo la división celular. La planta experimenta una sensible reducción en el consumo de energía y promueve la conversión de azúcares reductores en sacarosa. Aplicar estas sustancias tiene como propósito aumentar los niveles de sacarosa durante los periodos de menor concentración y mejorar el contenido de esta en plantaciones o variedades que tienen inconvenientes particulares para madurar. La aplicación de maduradores debe realizarse con equipo aéreo. La marcación de las plantaciones debe llevarse a cabo con suficiente antelación, definiendo el sentido de vuelo para colocar en forma oportuna los banderilleros. Es importante analizar la distribución de las gotas empleando papel hidrosensible, cuyo coeficiente de variación no debe ser mayor del 25%. Este aspecto es muy importante debido a que una buena cobertura proporciona mejores respuestas. La cosecha es el último paso en el proceso de la producción agrícola de la caña. En la cosecha, lo primero es confeccionar las rondas y eliminar el material seco alrededor de la sección que va a quemarse, en los lugares en los que se realiza esta práctica. La quema tiene como objetivo principal eliminar follaje seco, basura y materia extraña para facilitar la corta, tanto la que se realiza en forma manual como mecánica. En Costa Rica se utilizan 3 tipos de cosecha: completamente manual, parcialmente mecanizada y totalmente mecanizada. La completamente manual se lleva a cabo en regiones de topografía irregular con mucha pendiente. La semimecanizada es el tipo que predomina en Costa Rica. Por lo general, la caña se quema, luego se corta en forma manual y finalmente se alza mediante cargadoras mecánicas. La totalmente mecanizada se realiza debido a la escasez de mano de obra y a la reducción de los costos que ello significa. Para cosechar mecánicamente se requieren de varias condiciones. Por ejemplo, una adecuada nivelación de los terrenos, ausencia de obstáculos en el suelo, variedades con un hábito de crecimiento erecto y surcos con conformación adecuada y longitudes que permitan realizar el menor número de pases de la maquinaria. El tipo de transporte que se usa para acarrear la caña varía según las necesidades particulares de cada región. Sin embargo, en todas ellas, la materia prima debe movilizarse de manera ágil. Es común el uso de carretas de autovolteo. Estas se cargan en el campo y luego salen al camino para pasar la caña a otra carreta mediante un sistema hidráulico.
Esto evita que las carretas se atasquen y destrocen las cepas con las llantas. También facilita el flujo del equipo y disminuye la compactación del terreno. Bueno, y con esto terminamos nuestro recorrido por el cultivo de la caña de azúcar en Costa Rica. Si usted quiere saber más acerca de preparación y siembra, plagas y enfermedades, o cosecha e industrialización, busque los programas específicos sobre estos temas que se encuentran en la Oficina de Audiovisuales de la UNED.